Hola, hola, bienvenidos a esta 13ª edición del video podcast de Marcela y Vagón Psicología. El día de hoy vamos a trabajar un tema súper importante, luz en la sombra. ¿Por qué entender la depresión es el primer paso para poderla superar? Este ha sido uno de los temas más solicitados en mis redes sociales. Soy Marcela Ibagón, psicóloga clínica, experta en autoestima y en inteligencia emocional. Y hoy vamos a abordar este tema desde un enfoque de salud mental riguroso, pero también con mucha esperanza y sobre todo pensando en ustedes, si es que están sintiendo o teniendo este problema en su vida o cualquiera de sus familiares. La depresión es mucho más que sentirse mal, es mucho más que solamente estar triste. No, afecta cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas, cómo funcionas en sociedad. Hoy exploraremos la depresión desde una perspectiva clínica, que veremos las causas, los síntomas, también veremos las consecuencias y qué podemos hacer si estamos en depresión. Bienvenidos entonces a este video podcast y claramente vamos a empezar. Bienvenidos a Marcela y Vagón Psicología, un espacio dedicado a comprender los desafíos emocionales y descubrir estrategias para el bienestar mental. Porque cuidar de tu mente es cuidar de tu vida. Comencemos. Para poder entender la depresión, primero tenemos que saber qué es eso de estar depresivo o qué significa la depresión realmente. La depresión es un trastorno del estado de ánimo, una respuesta emotiva que afecta todas las áreas de la vida de la persona que la padece. Estar depresivo es diferente a estar triste o a estar en duelo, ya que este tipo de respuestas emocionales son naturales, pero se pueden superar de una manera mucho más fácil. Es decir, son respuestas naturales a ciertas circunstancias que deberíamos superar en un cierto espacio de tiempo. Cada persona tiene como unos límites y unos tiempos para superarla, pero la depresión es distinta. No es algo que pueda superarse con una fuerza de voluntad. No, es un estado de ánimo, es decir, la persona se queda anclada con unos síntomas muy dicientes que le impiden realmente salir y poder retomar su vida. Existen varios tipos de depresión, no es solamente uno y nada más, no, hay varios y cada uno tiene diversas formas y severidades. Por ejemplo, está el trastorno depresivo persistente. Ese es asociado con la distimia, que es un poco más severo y más crónico, pero cíclico también. Está la depresión postparto, que es la que sufren las mujeres después de haber tenido su bebé, que es una sensación de insatisfacción o de rechazo hacia su bebé o incluso de sentirse que no son suficientes como madres. Esto puede generar una depresión postparto. También está el trastorno depresivo afectivo estacional. Este se presenta por ciclos. Generalmente la persona presenta los síntomas depresivos más o menos por 2 semanas, vuelve y se estabiliza, pero vuelve a caer. Es un ciclo, como un círculo vicioso del cual la persona es incapaz de salir. Está la depresión un poco más grave, que es la depresión con características psicóticas, que son alteraciones mentales con delirios y alucinaciones, que son mucho más difíciles de manejar y que requieren un tipo de tratamiento mucho más riguroso desde la farmacología. Aunque a veces, aunque la depresión está catalogada en leve, moderada, grave, también en algunos momentos, sobre todo cuando la persona está diagnosticada con depresión severa o grave, debe o debería tener medicación. Hablemos de las causas. Las causas, hay múltiples factores que pueden generar una depresión. Hablemos primero de los factores biológicos. El factor genético hereditario es muy diciente en el trastorno de tipo emocional o mental. Generalmente cuando en una familia hay una persona que ha tenido algún tipo de trastorno o una esquizofrenia o ha tenido ideación suicida o ha tenido estos diferentes trastornos emocionales como puede ser ansiedad, depresión, bipolaridad, trastorno límite de personalidad, es demasiado factible y los estudios hablan de que generalmente algún familiar, puede ser de segunda o tercera generación, pueda sufrir algún trastorno afectivo o mental.
También están desequilibrios neuroquímicos. Los desequilibrios neuroquímicos hablan de que los neurotransmisores de la persona no están aportando la suficiente serotonina, dopamina o noradrenalina o norepinefrina que necesita la persona para sentirse bien. Estos factores biológicos evidentemente alteran el funcionamiento de la persona y pueden ser una causa, pero no la única. Existen otro tipo de factores como las condiciones médicas, por ejemplo, enfermedades como el hipotiroidismo, estar sufriendo una enfermedad terminal, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, trastornos neurológicos, pueden generar en la persona síntomas depresivos. También cambios estructurales en el cerebro. Por ejemplo, estudios demuestran en algunas regiones cerebrales no estamos funcionando de una manera igual que como funciona una persona que no tiene depresión. Hay unos cambios estructurales, es decir, en los estudios neuronales, por ejemplo, en placa, por ejemplo, los estudios que hacemos a través de las resonancias magnéticas, ajá, o de las tomografías, se determina que la persona con depresión presenta diferencias estructurales en su zona cerebral a una persona que no tenga depresión. También hay factores psicológicos que pueden generar los síntomas depresivos. Por ejemplo, traumas de la infancia, las pérdidas, por ejemplo, pérdidas de una persona, un ser querido, algún tipo de situación que te ha hecho doler mucho, que has sentido muy fuerte en tu vida. También están las distorsiones de pensamiento. Generalmente las personas que pueden desarrollar depresión son aquellas que tienen un pensamiento catastrófico, negativista, donde hay una autocrítica muy constante o una rumiación muy fuerte de pensamiento. Rasgos de personalidad, pues también como el neuroticismo, que es importante, la baja autoestima, el perfeccionismo, el sentimiento de vulnerabilidad o inefectividad. También encontramos otras causas como los factores sociales o ambientales, estrés crónico, pérdidas significativas, aislamiento social, dificultad para la interacción, factores socioeconómicos, ejemplo una quiebra, ejemplo una pérdida, ejemplo el rechazo social, también puede generar unos síntomas depresivos en alguien. Pero ya que estamos hablando de esto, pues hablemos de los síntomas. ¿Qué le pasa a una persona que es depresiva? ¿Cómo se puede saber si yo soy depresivo? Hay diferentes síntomas que tú tienes que aprender a reconocer. El primero, vamos a reconocer o detectar los síntomas emocionales. ¿Cómo se comporta una persona que es depresiva? Tristeza persistente es muy importante. Sensación de vacío, la persona siente como que no tiene sentido, desesperanza, sentimiento de vulnerabilidad, irritabilidad, por ejemplo, anedonia, apatía también se observa, sentimientos de culpa, incluso síntomas de respuesta ansiosa también están, como de agitación, de estrés, también puede tener. En cuanto a los síntomas cognitivos que puede tener una persona depresiva, está la eh, forma en cómo piensa, que son las distorsiones de pensamiento, pensamientos irracionales, rumiación de pensamiento, confusión mental, problemas de memoria, pensamientos de minusvalía, por ejemplo, ideación que puede generar, o estamos hablando aquí de ideación suicida o autocrítica muy radical acerca de quién es, de lo que hace, del sentido de su vida, mucha desconcentración, puede tener también problemas para memorizar. Ajá, como que anda despistada toda hora la persona. Eso también son síntomas muy distintos de una persona que tiene depresión. También podemos retomar y profundizar en algunos síntomas físicos que una persona con depresión siente. Por ejemplo, fatiga extrema, trastorno del sueño, dolores físicos, pérdida del apetito, disminución del deseo sexual. Algunas veces las personas se quejan de dolores neurálgicos, por ejemplo, en las articulaciones, de espalda, en fin. Los síntomas conductuales, es decir, cómo se comporta una persona que tiene depresión, pues están los característicos que son los más dicientes, que son como el aislamiento, el abandono laboral, académico, de responsabilidades, reducción de la productividad también puede pasar, la persona realmente siente que no puede con todo, ausentismo o productividad, pero estar presente, pero no
ser efectivo en lo que yo hago, es decir, estoy presente en mi trabajo o en mi escuela, es decir, asisto, pero no hago lo que tengo que hacer. Abandono del autocuidado también puede presentar consumo de sustancias psicoactivas, autolesión, ideación suicida. Como ustedes pueden ver, los síntomas son variados, la depresión no es un juego y es algo que va deteriorando todas las áreas de la vida de la persona. Finalmente la persona pues sí está muy predispuesta y está muy expuesta. ¿Cuáles son las consecuencias de tener depresión en nuestra vida? Hombre, son variadas y son bastante agudas, digámoslo así. El impacto en la salud física de la persona es inherente al trastorno como tal. ¿Cuál? Dolores crónicos, dificultades cardiovasculares, desarrollo de algunos dolores como fibromialgia, por ejemplo, que asociados a la fibromialgia, desatención física, cansancio extremo, ¿sí? En las relaciones interpersonales también hay consecuencias. ¿M? Conflictos con la familia, allegados, con los cuidadores, deterioro social, es decir, deterioro de las relaciones sociales, aislamiento, dependencia emocional también puede generar la persona. Impacto económico laboral, si yo no funciono bien en el trabajo, si yo no hago lo que tengo que hacer, si yo dejo de asistir, pues hay una reducción del rendimiento, hay ausentismo, hay presentismo, hay pérdida de dinero económica, hay quiebras. Sí, porque pues no estoy produciendo. En la calidad de vida en general, pues claro que sí, hay un deterioro que es importante. El deterioro en la capacidad de sentir placer, por ejemplo, la persona realmente la pierde. Aislamiento, ya lo hemos dicho, dificultad para desarrollar actividades que le generen placer, por ejemplo, conductas de evitación que son las más distintas en una persona depresiva, no quiero salir, no quiero hablar, no quiero dar explicaciones, no, ¿sí? Y pues obviamente el riesgo suicida es alto, las personas con depresión son pacientes que realmente nosotros tratamos y tenemos muy en cuenta como de alto riesgo suicida, por ejemplo. Pero ¿qué podemos hacer si realmente tenemos todos estos síntomas de los que acabamos de explicar? ¿Qué puedo hacer yo si tengo cada uno de estos síntomas, si los estoy viviendo, si los estoy sintiendo todo el tiempo? Yo tengo que tener en cuenta que tengo que tomar cartas en el asunto, si no, esto me va a superar y realmente voy a perder todo. ¿Qué puedo hacer? Obviamente la primera sugerencia es tomar psicoterapia clínica. Es muy importante. La persona o el profesional que a mí me va a atender debe ser un psicólogo o psicóloga clínica, porque nosotros somos los que estamos entrenados para trabajar este tipo de trastornos. Ahora, hay diferentes enfoques que tú puedes usar, ¿cierto? Para mí, en lo personal, el psicólogo clínico conductual es muy bueno o también trabajar algo que se llama activación conductual. ¿Qué significa esto? Es una serie de entrenamientos, de evaluaciones, donde nosotros enseñamos a los pacientes a detectar sus síntomas, a detectar qué le está desencadenando todo esto que les acabo de mencionar, a resolver. Les enseñamos a hacer reestructuración de pensamiento, es decir, a pensarse distinto, a tomar ciertas alternativas. ¿Qué hago cuando me pasa esto? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué no debo permitir? En fin. Evidentemente el tratamiento es personalizado, está hecho para la persona y diseñado exactamente para esa persona, para que logre hacer lo que tiene que hacer, para que logre avanzar, para que no se quede estancado, estancada y sobre todo para disminuir el riesgo suicida, que es muy importante para nosotros. Otra cosa que puedes hacer mientras empezamos con todo esto, pues obviamente hacer actividad física. Yo soy fiel convencida de que la actividad física es mucho mejor que incluso a veces la medicación. Si la persona tiene, por ejemplo, un diagnóstico de depresión severa, pues claramente se tiene que medicar. Trabajamos desde la farmacología, eso es muy importante porque también a veces no podemos solitos y necesitamos una estabilidad en el paciente. Ahora, que si yo he tenido pacientes que han abandonado su medicación, sí, es cierto, me refiero, cuando van apoyándose en la psicoterapia, van superando los síntomas, van manejando mucho mejor la enfermedad, claramente sí, pero esto siempre va de la mano con el psiquiatra. Todas las decisiones que se tomen en psicoterapia van de la mano con psiquiatría, sobre todo en estos casos. Nutrición, obviamente, tener hábitos saludables, intentar hacer entrenamientos de reducción de estrés, por ejemplo, practicar mindfulness, practicar meditación, oración, si es lo que a ti más te da tranquilidad.
regenerar o volver a reestructurar la conexión social. Las redes de apoyo son súper importantes. Evitar el aislamiento a toda costa. Eso es muy importante. ¿La depresión es de mucho cuidado? Sí, pero no es una condición. ¿Qué quiere decir esto? Es superable, es manejable. Puede que algunas personas que sean endémicas tengan que vivir con esta enfermedad toda su vida, pero es muy manejable si la persona realmente está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer, a tomar cartas en el asunto, a tener de verdad, a atender las herramientas que le da su terapeuta, a tomarse su medicación, a aprender a detectar sus síntomas. Esto es muy importante. Recuerdan que la depresión no define quién eres. La depresión no define quién eres. Ajá, es una condición tratable y superable. Entonces tienes tú que dar el primer paso. Espero que te haya servido esto que hablamos hoy. Espero que tomes en cuenta esto. Espero que evalúes a ver qué tienes, qué no, en qué cosas estás muy mal, en qué cosas, bueno, la estás manejando mucho mejor. Espero que recibas ayuda, pidas ayuda. Espero que te muevas, que realmente des el primer paso para sanar. Espero que tomes en cuenta que esto no te define, que no es una etiqueta, al contrario, es una problemática y una patología como cualquier otra que necesita un tratamiento y que de verdad es muy manejable. Recuerda que soy Marcela Ibagón, psicóloga clínica experta en autoestima y en inteligencia emocional. Y da tú el primer paso. No lo olvides. Te mando toda la buena energía, las bendiciones que necesites. Te mando la fuerza también para que tomes la decisión correcta y sobre todo, creo en ti y creo que sí puedes hacer un gran cambio en tu vida. Un beso.